Embarazada, sin dinero y sola en un hospital, pero lo que nadie imaginaba es que esa noche su vida cambiaría para siempre. Una historia llena de drama, romance, traiciones y segundas oportunidades. Desde un encuentro inesperado con un CEO multimillonario hasta una propuesta de matrimonio en medio de una fiesta de alto nivel, con enemigos al acecho, secretos que salen a la luz y un amor que lo supera todo. Prepárate para una montaña rusa de emociones con esta historia que te hará reír, llorar y suspirar. ¿Qué harías si el padre de tu hijo resulta ser el hombre más poderoso y también el más enamorado? Quédate hasta el final y no te pierdas esta historia de amor que comenzó con un error y terminó en un sí acepto. Dale play, suscríbete y acompáñanos en esta increíble historia de amor y redención. La historia empieza con la protagonista embarazada en el hospital. Ahí nos enteramos de que no tiene dinero suficiente en su tarjeta de crédito. Entonces llama a su tía para que le transfiera el dinero que le debe, pero esta le contesta y le dice que su tío está jugando y que luego le devolverá el dinero. Luego la escena cambia a meses atrás, donde la protagonista estaba trabajando como repartidora y por casualidad conoce al CEO de una importante empresa. La protagonista, mientras que buscaba al dueño del pedido dentro de una fiesta privada donde el CEO era el organizador, claro, una mujer malvada empieza a pelear con la prota, literal, de la nada, porque ésta la topó por casualidad. Cuando la mujer malvada estaba a punto de darle una cachetada a la protagonista, el CEO hace su aparición en medio de la fiesta y la salva de las garras de esta mujer malvada, expulsándola de la fiesta de una manera muy vergonzosa, literal. Aunque en la fiesta hay un gran número de mujeres hermosas, el CEO no se encuentra interesado en ninguna de ellas. Luego de unas copas de vino, este se encuentra descansando en una habitación privada del lugar. Y luego notamos que el pedido de la protagonista que no había podido entregar era efectivamente del CEO, con el que se había encontrado anteriormente. Ella busca al dueño, entonces entra a esa habitación privada donde se encuentra el CEO, pero al entrar encuentra al CEO transformado, con un gran deseo de hacer el delicioso, porque sí, había sido drogado. Él, al verla a la protagonista, la confunde con una mujer que envió su madre para estar con él y a la fuerza, pues literalmente pasa lo indiscutible que es, pues hacen el delicioso, literal. Y a la mañana siguiente simplemente el CEO le da una pulsera que siempre lleva con él y le dice que reclame el dinero con su madre, pero al salir de la habitación el secretario del CEO le da un gran fajo de dinero a la protagonista y bueno, la protagonista literalmente solo sigue con su vida normal, va a la universidad y sigue trabajando y allí se encuentra con sus tíos, quienes la han criado. Estos le dicen que ya han arreglado su matrimonio y que coopere. Y en ese momento, literalmente, la protagonista empieza a tener náuseas y por lo tanto los tíos intuyen que ésta está embarazada. Y pues sí, está embarazada. Y la insultan y la tratan muy mal. Luego volvemos al presente, donde la protagonista está a punto de dar a luz y sin nada de dinero en el hospital, solo con la extraña pulsera que le dio el CEO aquella mañana. El doctor del hospital la encuentra y le brinda ayuda a la protagonista. Este doctor se da cuenta que la protagonista lleva la pulsera de su hermano, por lo tanto se emociona y lo llama, dándole la noticia de que su hijo ya va a nacer. Este corre al hospital desesperadamente al darse cuenta de que la protagonista es inocente y que no ha sido enviada por su madre. La protagonista despierta en la cama de un hospital donde sus tíos llegan para llevársela, alegando que no tienen dinero para la operación y que es mejor que pierda el bebé porque el hombre con el que la han comprometido no quiere el bebé y ya han recibido el dinero de él. Entonces, literalmente, la protagonista le dice, tomen mi pulsera y con ella reclamen una gran fortuna del padre de mi hijo. Pero esto, literalmente, ella se lo inventa porque ella no es consciente de que el padre de su hijo, literalmente, es multimillonario. No obstante, ellos no creen en ninguna razón y simplemente la quieren obligar a irse del hospital y abortar y en ese momento crítico llega el CEO para salvarla de sus tíos y prometerle que la cuidará. El tío quiere ponerle las cosas difíciles, pero es expulsado del hospital con su tía por un grupo de hombres de una manera muy vergonzosa. El CEO saca a la protagonista en sus brazos como una escena de película. A los pocos segundos se da cuenta que la prota se encuentra desmayada en sus brazos y por lo tanto pide ayuda desesperadamente. Cuando la protagonista despierta se encuentra en una habitación privada del hospital. Este le dice que la cuidará muy bien de ella y del bebé que está en su vientre. Cuando la protagonista se recupera es llevada a la casa del CEO, donde se encuentra toda la familia del CEO, con muchos regalos para ella, con vestidos hermosos, ropa para su bebé, joyas, literalmente todo es como que un sueño para la protagonista. Cabe mencionar que esta emoción de la familia se debe a que el CEO no había tenido interés romántico en ninguna mujer antes y por lo tanto el hecho de que va a tener
un hijo es algo emocionante para todos los miembros de la familia. Los padres de la protagonista recalcan que deben vivir juntos para que se conozcan y el bebé pueda nacer en una hermosa familia. Aunque ambos protagonistas no se conocen en lo absoluto, aceptan vivir juntos por el bien de su bebé. Al día siguiente, la protagonista se encuentra almorzando con su familia felizmente cuando recibe la llamada de su mejor amiga para invitarla a una reunión de compañeros de la universidad. Ella, pues, acepta y al día siguiente se pone muy bonita y se viste para la ocasión y asiste a la reunión, pero al llegar es juzgada constantemente por sus compañeros por su embarazo y por rumores falsos que corren por la universidad que la protagonista se casó con un hombre viejo. Entonces ella simplemente los ignora y sale de la reunión con su amiga, pero al salir del lugar está lloviendo mucho, entonces ella espera con mucha paciencia a que vengan a recogerla y en ese momento llega el CEO en un supercoche a recogerla y la lleva a casa en brazos de nuevo y las amigas quedan como que literalmente con la boca abierta diciendo como que, what the fuck, ¿qué está pasando aquí? En casa el CEO le da nuevamente una nueva pulsera porque la anterior, sus tíos la habían roto en el hospital y pide a su asistente que organice una fiesta para presentarla a la sociedad y también para poder pedirle matrimonio. Los sirvientes empiezan a hacer literalmente todos los preparativos en casa. Ahí es donde ella escucha su propuesta del CEO y piensa erróneamente que el CEO le pedirá la mano a otra mujer y se siente muy triste. Es como que en ese momento nos damos cuenta que la protagonista ya cayó rendida ante los pies del CEO y ya se encuentra muy enamorada del CEO. La fiesta comienza en la casa del CEO. La protagonista entra a la sala donde se están llevando a cabo la fiesta. Allí se encuentra con una de sus ex compañeras de la universidad, quien la menosprecia y la trata como sirvienta. Le pide que le sirva vino y luego se lo tira en la cara burlándose, hasta la tumba al piso y luego la acusan de robar la pulsera del CEO. Y su ex compañera, con la excusa que ella es la ladrona de la pulsera del CEO, se la quita y le echa el vino encima y en ese momento justo llega el CEO para salvarla. No obstante, la mujer malvada sigue con su espectáculo y dice cosas muy malas de la prota delante del CEO. Este pone en su lugar a la mujer malvada, obviamente con su novio, y los echa de la fiesta. Luego, delante de todos, anuncia su compromiso con la protagonista, pero ella sigue sin creerlo y suben las escaleras al segundo piso, donde el CEO le tiene preparado un vestido hermoso para ella, para que pues luzca espectacular en esa reunión. Y ella desde lejos ve como el CEO está sonriendo con otra mujer y su mente de nuevo se invade con pensamientos negativos pensando que ella es la mujer a la que el CEO le propondrá matrimonio y luego se cambia y baja las escaleras y en ese momento se encuentra con la chica con la que el CEO había estado anteriormente y oh sorpresa, llevaban el mismo vestido. La prota se preocupa al escuchar rumores de los invitados que la chica es muy mala con las personas que llevan su misma ropa. Así que sin pensarlo dos veces procede a querer disculparse, sin embargo la chica dice que todo está bien y que no pasa nada. Además resalta que es muy hermosa. Al siguiente segundo el CEO las deja solas a las chicas ya que él tiene que atender a los invitados y en este momento la protagonista aprovecha la oportunidad para decirle a la chica que ella con el CEO hacen una excelente pareja y son del uno para el otro. La chica la mira y sonríe y le dice que ella es la hermana mayor del CEO y luego pues la prota se pone bien tímida porque es como que oh my God, cometí un error. Y en ese momento la hermana mayor del CEO la cuestiona acerca de sus celos hacia el CEO y la prota solo evade su mirada un poco penada y en eso aparece el CEO y le dice a su hermana que deje de intimidar a la prota y ahí esta le dice que la ha confundido toda la situación y el CEO en ese momento le aclara a la protagonista literalmente que esa fiesta es para ella y en ese momento se arrodilla y delante de amigos y familiares le propone matrimonio. Ella acepta tímidamente. Luego los protagonistas empiezan a vivir felizmente en la casa del CEO. Tienen diferentes encuentros muy románticos. Vemos cómo la prota se siente en el regazo del el protagonista y luego se besan en un tierno beso. Ella huye tímidamente y va a dormir. Los días pasan y el CEO va a trabajar a la empresa. Allí se presenta la ex compañera de la prota que fue echada de la fiesta anteriormente y ella trata de seducirlo diciéndole que esté con ella y acercándose coquetamente al CEO. Y en este momento crítico llega la protagonista a la oficina del CEO porque, oh sorpresa, ella estaba llevándole comida al CEO y los escucha y los malinterpreta. En ese momento la prota se pone a labor de parto y es llevada al hospital. Allí da a luz a una hermosa niña. Luego de despertar del parto, la prota le dice al CEO que quiere irse y que ahí terminen las cosas y ambos se malinterpretan aún teniendo sentimientos el uno por el otro y ambos guardan silencio y simplemente aceptan los hechos.
Los días transcurren y vemos cómo el CEO habla con su hermana acerca de separarse de la prota, pensando que ya no lo quiere en absoluto, y la prota sale de la casa, pues, muy triste. Y en ese momento, cuando la protagonista está literalmente muy sensible, su tío aparece y le dice que su tía ha sido diagnosticada con cáncer y que su único deseo es verla por última vez. La prota, al tener un corazón tan noble, accede a ir a la casa de la tía para verla por última vez, pero al llegar ahí se da cuenta que todo ha sido una trampa organizada por sus tíos para venderla al viejo por dinero, literalmente a su ex prometido. Ella trata de escapar, pero es en vano, no puede hacerlo, por lo que está encerrada en la misma habitación que el hombre malvado. Ella lucha con todas sus fuerzas para resistirse. En ese momento crítico llega el CEO a salvarla del peligro. Ellos se abrazan en un tierno momento. El CEO la carga a la protagonista en brazos y la saca de ahí, la lleva a casa a curarle las heridas y en ese momento ambos se sinceran el uno con el otro y expresan sus sentimientos y el gran amor que albergan en su corazón el uno hacia el otro. Asimismo, en ese momento la hermana del CEO trae arrastrando a la ex compañera de la prota para que explique detalladamente todo lo que pasó y los protas puedan arreglar las cosas. Los protagonistas pasan un momento muy íntimo entre ellos, expresando lo mucho que se quieren y poniéndose tímidos con cada cosa que se dice. La prota vuelve a la universidad, el prota se encarga de llevarla a la puerta de la universidad y dejarla ahí para que llegue a la universidad sana y segura. En eso ella camina por los pasillos de la universidad y sus tíos nuevamente llegan para acosarla y reclamarla de por qué no se casa con el hombre que ellos han encontrado. El tío está a punto de golpear en el rostro a la protagonista y en este momento llega el CEO y no permite que eso suceda. Y cambiamos de escenario de unos días después, donde el prota se encuentra en un lugar desalojado, donde les dará una lección a los tíos de la protagonista por todo lo que han hecho sufrir, por todo lo que le han hecho sufrir. Y estos ruegan por el perdón de la prota, pero esta le recuerda todo lo que tuvo que vivir mientras ella vivía con ellos. La prota realmente ha abierto los ojos y ya no quiere saber nada acerca de sus tíos y abandonó el lugar junto con el prota. Ellos vuelan a casa de la prota y pasan un agradable momento en familia, donde podemos ver al CEO sosteniendo a su hija en brazos y tratando de alimentarla, mientras que su esposa y hermana y madre están en el mueble de casa riendo y viendo qué pueden comprar online. Luego vemos cómo la prota le regala a su esposa un lugar donde ella pueda trabajar y desarrollarse profesionalmente, celebrando la ocasión con un tierno beso en el cachete. Para el CEO, este se pone tímido y al mismo tiempo recibe una misteriosa llamada. Luego vemos cómo transcurren los días y el secreto queda al descubierto y vemos cómo circulan imágenes en las redes sociales del CEO con una misteriosa chica. Esa chica al parecer es una joven encantadora, hermosa, quien es conocida por ser una cantante maravillosa. Aunque la prota tiene un montón de preguntas en su corazón, esta no la menciona en nada al CEO y simplemente hace como si nada pasara. Al otro día vemos cómo esta hermosa cantante sale de la oficina del CEO y se encuentra con la prota y su amiga. Esta chica empieza a insinuar que el CEO no quiere a la prota y que su matrimonio no durará tanto y todo tipo de insinuaciones. Entonces la prota simplemente le dice que se vaya y justo en ese momento la cantante sufre una aparatosa caída y culpa de todo a la prota debido a que ella se siente superior al tener un gran público que la respalda. En ese momento las fans de la cantante llegan al lugar de los hechos y empiezan a insultar a la prota diciéndole que es mala, cómo es posible que haya empujado tan fuerte a una mujer débil y bondadosa. Asimismo, en ese preciso momento llega el protagonista y lleva a la cantante al hospital para curar las heridas y calmar el conflicto que se estaba viviendo. En el hospital notamos que la famosa cantante es una mujer con muchos planes malvados en su corazón. Se hace la víctima y débil frente al protagonista, diciendo que no se moleste con su esposa, que eso fue un accidente. La prota ya no puede soportarle más y va a traer a la protagonista para que puedan aclarar las cosas. Esta dice su verdad, que la cantante se estiró solita al piso, que ella no le hizo nada. En eso, la cantante insiste en su versión de los hechos. Entonces la prota simplemente dice que él conoce bien a su esposa y confía plenamente en ella, que ella es pura y una persona muy noble, y para terminar la discusión le dice que hay cámaras en el lugar y por lo tanto que no mienta en su versión de los hechos. Al día siguiente, la protagonista se encuentra en su estudio diseñando un anillo para el CEO. Este sería el anillo de bodas de ambos, debido a que ambos se encuentran casados, pero no, pero aún no han podido celebrar una ceremonia adecuada debido a todos los imprevistos ocurridos en el pasado. La prota se encuentra en el lugar con su amiga conversando relajadamente del diseño del anillo. En eso entra al lugar un grupo de personas que por sus palabras y actitudes son fans de la cantante y están ahí para cobrar venganza en nombre de ella. La situación se pone muy complicada. La prota recibe todo tipo de insultos de parte de estas personas, aparte que destruyen su lugar de trabajo y diseños creados por ella. Esta escena se convierte en una feroz lucha. La amiga de la prota amenaza con llamar a la policía y con eso los fans se calman.
pero igual, el daño ya está hecho. El lugar es un desastre, las hojas donde se encuentran los diseños han sido rotos, la prota regresa a su casa. Al llegar se encuentra ahí toda la familia del protagonista reunida y le cuestionan qué es lo que ha pasado y por qué se ve tan triste y le recuerdan que ella siempre contará con su apoyo. La protagonista simplemente se excusa diciendo que se ha caído y que no ha pasado nada malo. Sin embargo, el prota se pone a averiguar qué es lo que ha pasado con su esposa. Al enterarse de todo lo sucedido, decide poner un alto a todos los rumores generados últimamente y darle una lección a la cantante. Así organiza en secreto con su familia la fiesta de boda para la protagonista e invita a la cantante. Esta mujer muy ilusa se arregla muy bien y piensa que el prota le va a pedir matrimonio a ella y lleva a unos cuantos fans con ella para que sean testigos de como que su unión y su felicidad. Llegada la hora de la ceremonia, el prota sube al escenario con la protagonista vestida de novia y delante de todos se hinca ante ella y le dice que la ama y que no está con ella solo por su hija, sino que tiene sentimientos sinceros hacia ella. La prota está en shock, tipo, what the fuck, esperabas, Amix. Pero bueno, la cantante se vuelve loca, literal, y le reclama al prota diciéndole que ella es mejor, es más bonita y que no puede entender cómo es posible que se haya fijado en una persona normal y corriente como la protagonista. El prota, harto de la situación, le vuelve a aclarar que él solo ama a la prota y que la cantante no significa nada para él. Así, ordena que la echen a ella y a sus fans del lugar. En un ambiente de paz y tranquilidad, las miradas de los protagonistas se cruzan y pueden sentir el gran amor y respeto que se tienen. Esta historia termina de manera muy linda, donde toda la familia está reunida para celebrar la unión de estos dos tortolitos y su hija presenciando todo el momento. Literal, es precioso este momento.